Y si es algo que nos hace bien, precisamente en reunirnos, en congregarnos, es ser edificados en la fe. En estos días estudiamos en uno de los discipulados que esa fe es arraigada, ¿verdad? Pero también esa fe va creciendo, es afirmada también, se establece pues, pero también va en aumento. También se vive y va creciendo a medida que nos relacionamos como iglesia. Esa es la obra perfecta de nuestro Cristo. En medio de personas tan necesitadas, el Señor hace una obra perfecta en cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros hemos venido en arrepentimiento y fe a un Señor que dio todo por nosotros, para después seguir creciendo en abundancia, en ese grande amor que Él destinó para nosotros. Por eso hoy nos reunimos acá como pueblo, para seguir gozándonos de estas alabanzas. Cada alabanza, si tú cantaste con el entendimiento, habla de las Escrituras. Habla de qué bueno, como los salmos dicen, te exaltaré y te alabaré, oh Jehová, oh gran yo soy, en medio de la congregación, exaltaré y adoraré tu nombre. Y aún en medio de pueblos, de circunstancias, nosotros tenemos que alabar y adorar a nuestro Señor. Y vaya que todas las Escrituras, pues, hablan de Él para que nosotros perseveremos en esta fe, en esta esperanza y este grande amor de nuestro Señor hasta el final. Eso no es de a momento, eso es hasta el fin, hasta el infinito y más allá. Amén. Amén. Y hay una exposición de la palabra en el día de hoy en la carta a los Hebreos, y es el capítulo 10, el cual continuamos abordándolo, y es uno de los capítulos más interesantes de las buenas noticias que nos ha traído nuestro Redentor y Salvador Jesús. Recuerden que esta carta destaca en gran manera, exalta la majestad, la superioridad, la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Y eso se hizo en ese entonces necesario, y aún este tiempo es más vital. Es de suma importancia la exaltación que brinda esta carta, el reconocimiento de nuestro Dios y Padre en su obra perfecta que ha hecho en Cristo Jesús. Y nosotros nos maravillamos de ello. Justo antes de la porción que vamos a estudiar hoy, que es Hebreos capítulo 10, del verso 26 al 31, justo antes de esos versos del 26 al 31, que son unos de las porciones bíblicas, digamos, vamos a decir que un poco difíciles, controversiales, pudiera llamarse, para la enseñanza, para la doctrina, para precisamente afianzar nuestro conocimiento de la gloria de Cristo y para que también nos regocijemos de ese Dios y Padre. Hoy, precisamente, tenemos la bondad, tenemos esa bendición de nuestro Dios de hacer un estudio, de poder meditar de esta escritura de forma secuencial, de forma metódica, es decir, se ha estado estudiando, hemos estado estudiando, escuchando la palabra a través de esta carta escrita de forma consecutiva. Y esto nos ha permitido realmente ir como que desmenuzando, tal vez aclarando el panorama, tal vez aún más siendo edificados correctamente en lo que el Señor quiere decir. Si bien abiertamente esta porción bíblica ha traído tanta controversia, pues en vez de ello, yo creo que lo que el Señor ha querido, que muchos incluso lo han utilizado para adoctrinar y enseñar, incluso hacer juicios acerca de que si la salvación de una persona se pierde, o acerca si la salvación es eterna.
una vez y para siempre. Pero como hemos revisado en otros capítulos, donde el Señor nos ha estado ministrando esta palabra, por allí de pronto lo vamos a revisar en la mañana de hoy, en el capítulo 2, en el capítulo 4, en el capítulo 6, bueno, en este capítulo 10 y más adelante en el capítulo 12, el Señor afirma ciertas advertencias. Esta carta, además de exaltar el nombre de Cristo, se toma el tiempo para hacer serias advertencias. Y qué bueno que el Señor advierte, porque guerra avisada, y si lo mata, por despido. Entonces el Señor no es un Dios, ¿verdad?, que anda por allí a escondidas, sino más bien un Dios que se ha mostrado a todos nosotros, para que nos apercibamos de estas cosas. Quiera Dios que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan en fe, en amor y esperanza viva en Cristo, y que todos procedan al arrepentimiento y fe y a esa salvación que nos ha otorgado. Así que Dios, en su grande amor, procura precisamente vengan todos, que yo lo que he hecho, mi obra no ha sido en vano. Quiera Dios que todos, nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y a la salvación que es en Cristo Jesús. Así que, si es así, entonces estas serias advertencias, tomémoslas como aquellos que hablemos de temer, con temor reverente, a un Dios y Padre bueno, a un Dios que es digno de admirar, es digno de obedecer, es digno de exaltar, porque ha sido fiel. Si la historia de la humanidad se pudiera resumir, y la historia de la humanidad en relación a nuestro Creador se pudiera resumir en cortas líneas, se trata de una creación, un pueblo que le fue infiel a su Dios, a su Creador. Los que se rebelaron tienen castigo ya y juicio ya pautado, pero nosotros, imagen, su creación, el hombre, creado a su imagen y semejanza, Dios ha procurado siempre rescatar una novia, un pueblo fiel a Él. Y precisamente el engaño, la seducción de la mentira ha procurado prostituir esa gran verdad. Y que nosotros, su creación, su pueblo escogido, pues el Señor ha querido que nosotros seamos libres de adulterar, de fornicar, digo espiritualmente, de cambiar a nuestro verdadero Dios por la mentira. Y eso fue lo que pasó en el comienzo de la creación. Y cuando tú te paseas por toda la historia de la Biblia, el Señor es tratando con una humanidad que de continuo le ha sido infiel, y Dios dice, aunque me ha sido infiel, yo seguiré siendo fiel a mi pacto y a mi promesa, no queriendo que tú te pierdas. Su fidelidad es grande para con nosotros. Y el Señor lo ha dispuesto para que nosotros ahora nos mantengamos firmes, asidos a esta verdad, para no vacilar. No dejemos engañarnos más por la mentira de este mundo que seduce sutilmente y hace que muchos se extravíen, muchos pierdan el rumbo. Pero Dios se ha mostrado para que esta verdad permanezca fielmente en nuestros corazones. Y esa verdad atesorada en nuestros corazones nos hará ser esa novia limpia y resplandeciente que Él viene a buscar. Un pueblo que se ha mantenido y se mantendrá fiel a su pacto, a su promesa. Y eso es lo que esta mañana, justo, ¿verdad?, decía que ante esta porción que vamos a estudiar, el Señor en su palabra, el autor sagrado, estaba haciendo más que una exhortación, diremos, nos estaba motivando a nosotros, la audiencia, de forma positiva.
a ese grande amor, a conocer de Él. Nos estaba dando a que meditáramos y que pudiéramos animarnos los unos a los otros en esta gran verdad, de que nos aferráramos a esta esperanza, de que nosotros los cristianos debemos estimularnos, motivarnos y decirnos, hermano, no nos apartemos de esta gran verdad, aferrémonos a Cristo. Y esa fe, realmente, esa fe genuina es la que va produciendo un carácter genuino conforme a Cristo. Esa fe genuina es la que produce obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Esa fe es la que produce buenas obras en nosotros. Esa fe es la que testifica de ese gran amor que Cristo ha depositado en nosotros. De esto trató Hebreos 10, capítulo 10, 19, 25. Esa fue la porción bíblica que nosotros estudiamos y examinamos la semana pasada. El autor ofrece allí un contenido, 19, 25, esa porción anterior, ofrece un contenido sumamente importante a conocer e internalizar, y eso fue lo que a nosotros nos quedó claro, de conocer la verdad, internalizarla en nuestra fe cristiana. Yo considero que esa porción bíblica, Hebreos 10, 19 al 25, debe ser el centro de nuestra fe cristiana. Eso nos va a mantener en una esperanza viva y un amor a Cristo. ¿Se acuerdan que hablaba de los privilegios que hemos obtenido nosotros como ser llamado cristiano? Al que los creyentes debemos prestar, vuelvo a insistir, muchísima atención en saberlo, atesorarlos y ponerlos en acción. Pues le han sido acreditados. Esos privilegios nos han sido acreditados a nosotros por la obra de Cristo. Y han sido acreditados los que de verdad han creído. Eso es para los que de verdad han creído en Jesús como su único, suficiente Salvador y Redentor. Habla de los que en verdad han venido en arrepentimiento y fe delante de su Señor y Rey. Y en Él y en ello perseveran. En fe, esperanza y amor eternamente. ¿Se recuerdan lo glorioso y lo poderoso del derramamiento de la sangre de Cristo y el gran significado que ello ha tenido para nuestras vidas, verdad? La gloriosa sangre de Cristo fue derramada en esa cruz y eso ha tenido un significado importante para nosotros y es principio fundamental de nuestra fe, porque eso significó el sacrificio de muerte de nuestro Cristo, el justo dando su vida por nosotros los injustos. Esa fe, esa muerte nos hizo coherederos. Esa muerte nos hizo coherederos con Él de las glorias venideras que son en Cristo Jesús. ¿Sabes qué? Que tú seas heredero, que tengas una herencia eterna, eso debe llenarnos a nosotros de mucha alegría. Con esa sangre derramada pudimos entender y ahora saber y atesorarlo con bastante fervor que alcanzamos el perdón de nuestros pecados. Nos has hecho libre, hermano, libre de culpas. Hemos alcanzado una remisión, es decir, una limpieza, una liberación de deudas y de toda condenación. Decía también que esa sangre derramada, el poder de esa sangre nos cubrió, no solamente el cuerpo, sino que también nos redimió y salvó nuestras almas. Ese es el verdadero significado del derramamiento de la sangre de Cristo. Esa sangre fijó un nuevo pacto en nosotros. Un nuevo, mejor y para siempre y eterno pacto. Hermano,
Esa es la sangre de Cristo. Testifica de estas cosas, de su promesa de salvación eterna. Y decíamos, incluso ese mensaje llevó por nombre que habíamos alcanzado una libertad gloriosa en Cristo Jesús. Esa muerte, testificada por esta sangre derramada, se convirtió en una muerte gloriosa para que nosotros alcanzáramos la libertad de tener una comunión con nuestro Padre. Cuán glorioso y eterno son estas cosas, ¿verdad? Eso nos debe mantener llenos de una confianza en nuestro Dios y Padre. Cuando digo de confianza es que podemos tener ahora un acceso. Esa libertad nos permite tener una comunión directa con nuestro Padre. Una vida de oración limpia. Es decir, aunque hayamos fallado, y más precisamente esas veces que más lo necesitamos, donde nos encontramos en aprietos, en todo momento tenemos esa libertad y esa confianza para referirnos, para remitirnos a nuestro Dios y Padre por ese gran sumo sacerdote. Afortunados somos de que en esta casa, que en tu vida, que ahora hemos sido constituido la casa de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que vela por nosotros, que está allí por nosotros. Y eso tiene que ser para nosotros una verdad que la debemos de cultivar, debemos practicarla sin ningún miedo, sin ninguna duda. A veces nos decíamos en esa oportunidad que a veces nos sentimos impuros, nos sentimos manchados por alguna circunstancia, pero tenemos lugar oportuno, lugar allí en ese lugar santísimo, apropiado para el oportuno precisamente socorro a nuestras vicisitudes, a nuestras necesidades. Pero fíjense que puede parecer muy extraño que el Señor, hablándonos de estas grandes bondades, de su amor, de estos grandes beneficios, de decirnos que hemos sido afortunados por este grande amor que nos alcanzó, ahora en medio de esto intercala, ya le voy a decir por qué intercala, secciona ahora una grande exhortación como la que viene ahorita. Después que nos dice, soy un amor para con ustedes, pero yo creo que ahí donde viene que muchos cruzan que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Ve? Dios se manifiesta y nos dice, yo soy su Padre creador, pero yo no quiero que adulteren más, yo no quiero que se prostituyan más, yo no quiero que me cambien por ningún ídolo ni por ningún otro Dios. Yo soy único Dios y te he creado, te he rescatado y te he formado para mí, te hice de especial pertenencia para mí, por lo cual ese ha sido, ¿verdad?, una razón por la cual nuestro Dios allí en esta porción bíblica quiere hablarnos hoy. Dice así en ese capítulo 10, verso 30, dice, pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Dice el verso 31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y de allí quise extraer el título del mensaje del día de hoy. Mía es la venganza, yo pagaré. No importa, ¿no? Ustedes no estén haciendo algo por ello. El Señor quiere que nosotros mantengamos corazones sanos y saludables, ¿oyeron? Saben que muchas veces, cuando a veces alguien se empleita con nosotros o nos ha hecho algo, usted sabe que el mundo nos ha hecho practicar la venganza como aquello algo dulce que tú tienes que alcanzar. Pero el Señor te dice, no,
No hagas tú eso. Mía es la venganza. Yo pagaré. Yo me voy a encargar de esos tus enemigos. Y este decreto, por el cual le puse el nombre, el título a este mensaje, mía es la venganza, yo pagaré, está escrita en varias porciones bíblicas a lo largo de las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Yo les voy a referir 3 nada más de esas porciones bíblicas donde el Señor le habla a su pueblo, diciéndole, mía es la venganza, yo pagaré. Una aparece en Deuteronomio, capítulo 2, 32, 35. Saben que en ese tiempo el Señor le dio a Moisés la ley y los mandamientos. Y Dios, en ese contexto, en ese capítulo 32 de Deuteronomio, el Señor se está refiriendo a un pueblo que Él ha escogido y que en gran manera se ha embellecido. Mío eres tú, Jacob. Especial pertenencia mía eres tú, Jacob. Y yo leí todo el capítulo 32 de Deuteronomio y llega un momento en que el Señor se complace realmente de elegir y escoger a su pueblo. Y le dice a Jacob, a Israel, su especial pertenencia, en verdad te has puesto muy bello, pero resulta ser que te has engrosado, te has exaltado mucho en estos grandes beneficios que te he dado. Y como que cosa que te he dado mucho, pues ahora estas grandes riquezas que te he dado, eso más bien como que te ha hecho un poquito de mal, porque ahora crees tú que lo has tenido todo y me has estado intercambiando y me has estado siendo infiel, haciendo otras cosas. Por eso es que el dinero se ha constituido como aquello que es el amor al dinero. Se ha hecho como el principio de muchos males para muchas personas. ¿Saben ustedes que nosotros podemos adulterar? Por eso también se convierte en un ídolo. Cambiamos a nuestro Dios por las riquezas, por otros dioses que ofrecen riquezas. Y allí en ese contexto Dios declara esa palabra. Pero Dios, fíjense que Dios, cuando se está refiriendo a esa palabra, no es para altercar contra su pueblo, sino realmente ofreciéndole realmente el pago a lo que le ha hecho fallar a su pueblo. Más adelante en la carta que en estos días nosotros escudriñamos, en la carta a los Romanos, capítulo 12, por favor, en el verso 19, ¿se acuerdan? La carta a los Romanos en estos días fue objeto de estudio en nuestro discipulado. El capítulo 12 nosotros lo examinamos, ¿verdad? Uno de esos versículos, ¿se acuerdan que el Señor, ese capítulo, el apóstol Pablo recomienda que presentemos nuestro cuerpo como en sacrificio vivo, que sea agradable a nuestro Señor? Es decir, que nosotros somos de especial pertenencia a nuestro Dios y Padre. ¿Se recuerdan de ese capítulo en Romanos 12? Ese contexto habla que eso debe ser nuestro culto racional. Si tú realmente razonas y tienes en claro esta verdad que es en Cristo, tú dices, no, nada, yo soy de especial pertenencia de un novio, de un Dios, de un rey, exacto. En el verso 19 del capítulo 12, en ese contexto, también está escrito, vean cómo dice, ¿ves? Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No tenemos necesidad
de montarle cuernos al Señor, es lo que nos está diciendo. No tenemos necesidad de vendernos a ningún otro falso Dios, a ningún otro postor. De hecho, yo creo que de allí es donde el Señor aborrece tanto el pecado del adulterio y de la fornicación. No tanto por la parte esa corporal que hace mucho daño, sino espiritualmente. Eso es lo que ha pasado en esa relación de nosotros como hijos de Dios. Serle infiel a nuestro Dios. Y nuestro Dios, ¿sabe qué nos dice más adelante en esos dos versos que siguen? 19, creo que más adelante, yo tomé nota por acá. Dice, bueno, ahí más, dice, vale el 20 y 21, creo que dice que más bien a nuestros enemigos, nosotros no le paguemos conforme a ellos nos tientan, nos hacen maldad o buscan nuestra caída. Sino más bien que nosotros con nuestra belleza seamos como luminares en este mundo y paguemos con bien por el mal que nos han hecho. Dice que ascuas de fuego amontonarán ellos sobre sus cabezas. Está hablando de los enemigos de la cruz. Está hablando Dios de los enemigos de esta verdad. Es de lo bello que el Señor lo hace. Pero la otra porción bíblica, para no seguir, ¿verdad? Pues si no vamos a agarrar toda la Biblia, es esta porción en Hebreo, capítulo 10, 30. Por eso el título del mensaje, Hebreo 3, ¿verdad? Dios 10, 30, y así hemos leído, mía es la venganza, yo pagaré. Por eso yo les invito a que leamos esta porción entonces, versos 26 al 31, nada más esos versos. Dice la palabra, porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Verso 28. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por el cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Y dice el Señor, verso 30, pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Verso 31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Gracias, Señor, por esta bendita y preciosa, poderosa y fiel palabra que hoy nos das a leer. Señor, ponemos este tiempo para que sean renovados nuestros pensamientos, conforme a Cristo Jesús, Señor. Que sea su Santo Espíritu tratando en cada uno de nuestros corazones esta gran verdad, Señor. Esta gran advertencia que nos hace, como aquellos que necesitamos serte fiel, Padre. En adoración, en vida, en alabanza. Nuestros cuerpos, almas y espíritus, Señor, son de tu especial pertenencia, Padre. Así que en Cristo Jesús te seguimos adorando. Bendícenos, Señor. Amén. Y para entender este texto en su contexto, fue necesario abrir esta introducción, aperturar esta enseñanza, ¿verdad? Ciertamente. Y yo quiero que podamos ir un poco hablando de algunos, aclarando y definiendo algunas palabras, haciéndonos unas preguntas. ¿Qué quiere decir pecar deliberadamente? ¿Qué quiere decir pecar deliberadamente? Yo tomé nota por acá y dice
Pecar deliberadamente conlleva la idea de pecar, es decir, errar, fallar al blanco o abandonar algo de forma voluntaria, con la idea que ya tú tienes un conocimiento preconcebido, ya tú tienes algo que conoces la causa. Pero hagámonos otra pregunta. ¿Qué quiere decir pecar continua y deliberadamente? Porque ahí le subió, ¿verdad? Y el texto lo dice. Si continuamos en este bochinche. Si continuamos, dice, si, ¿qué quiere decir pecar continúa deliberadamente? ¿Qué quiere decir pecar continuamente? Tal persona no peca. Ese que peca continuamente no es el que es ignorante. No es que sea ignorante. Ni es llevada por tentaciones. Ay, me tentaron y caí. Soy demasiado débil, no me pude resistir. Pecar continuo y deliberadamente sencillamente quiere decir que basta conocer lo bueno y lo malo. O sea, aún sabiendo eso, entonces tú simplemente vuelves a pecar, vuelves a fallar. Eso es pecar continuamente de forma deliberada. Y no lo hace, se le es contado por pecado. Ahora yo te pregunto, ¿tú sigues pecando de esta forma? ¿Ah? ¿En serio? Sí, hermano, sí lo seguimos haciendo. Sí seguimos pecando deliberadamente y de forma continua. Y el Señor en esta carta dice que no nos sigamos deslizando. Leamos el verso 26 nuevamente. Dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. O sea, hermano, que si nosotros entendemos así al vuelo esta palabra, nosotros llegará el día que estaremos raspados. ¿Ah? Ya. Llegará el día D, la hora H, en que el Señor va a venir por su novio, por su pueblo, y nosotros vamos a estar raspados. Pero yo quiero decirte precisamente que el Señor está hablando en este contexto, y si ahorita lo vamos a ver, es pecar continuamente, de forma continua y deliberadamente, acerca de rechazar la gran verdad que es en Cristo Jesús. Es decir, no se trata de cualquier pecadillo, como dicen algunas hermanas por allí, ¿verdad? Un pecado de esos de lo que tú estás acostumbrado a tener, esos deslices, pues, diarios. Que a veces hay muchos que dicen que, oye, lo que pasa es que tuve que decir una mentirilla blanca para salir del paso. No se tratan de esas mentiras piadosas, que por esas cosas pecamos deliberadamente. Ojo, yo no estoy ocultando eso. Cuidado, no estamos aquí para ocultar nuestras fallas. Más bien estamos para gozar de la bienaventuranza que dice el salmista David. Bienaventurado aquel hombre que confiesa sus pecados, sus transgresiones, y haya benevolencia, el favor de Dios para el perdón de ellos. Van a ser limpia su conciencia delante de Dios. Antes se nos salvaba el pellejo, como no, el Señor antes era muerte súbita para el que pecara en estas cosas delante del Señor. Pero ahora el Señor ha decidido salvarnos no solamente el cuerpo,
El cuerpo precisamente ha sido determinado que fallezca, porque ha visto corrupción en este mundo. Y seguimos fallando, Christopher. Pero en Cristo Jesús, precisamente esta porción de la palabra nos está hablando, cuidadito, porque precisamente esa falla que tuviste allá en el Edén, en el paraíso, y ese próximo lugar eterno que yo te tengo preparado, se trata de la salvación de tu alma. Se trata de que me seas fiel a este pacto que yo he establecido nuevamente contigo. De ahora salvarte, de limpiarte de todas esas transgresiones y esas cosas que tú todavía sigues cometiendo. Pero que, ojo, el Señor conoce nuestras intenciones de nuestros corazones y sabe que nosotros no la cometemos adrede. Sí, a veces seguimos cometiendo errores, pero igualito. En esta porción bíblica se comparó en el libro de Números, creo que es en el capítulo 15, ahorita no lo vamos a hacer porque si no me voy a extender mucho en el mensaje. Y el Señor allí, cuando dio la ley, incluso la persona que yerra, es decir, la persona que peca por esto, por aquello, así sea colectivamente o individualmente, el Señor a través de los sacrificios de animales le daba perdón oportuno. Pero ya vamos a revisar si esa porción bíblica dada en Números, capítulo 15, creo que van a ser los versos 30 y 31, el Señor sí realmente se disgusta, una ira santa con aquellos que rechazan la verdad, que rechazan el mandamiento, es decir, que rechazan a Cristo. De eso el Señor sí no se complace en ninguna manera. Entonces, ¿qué quiere decir si continuamos pecando deliberadamente? Aquí en esta porción bíblica, que también nos hace favor a nosotros los que estamos aquí congregados. Porque el que esté seguro de su fe, cuide de que no caiga. Es decir, que no caiga en convertirse en un apóstata. Es decir, en un infiel a esta promesa. Así que, por eso decía, que si esta advertencia le es bien para aquellos los que están firmes en la fe y que genuinamente han creído en Dios, en nuestro Señor Cristo, para vida eterna, pues sigan creyendo, pero aferrado a esta verdad que es en Cristo Jesús. No cambiarla por nada. Esa sangre es de precioso valor para nosotros. Pero si hay aquí alguien que está tibio, que no está bien afirmado en la fe, que todavía no está convencido de esta verdad, entonces también le hace mucho bien, ¿verdad? Porque se trata entonces realmente que son aquellos los que rechazan, profesa a Cristo Jesús. Dice, yo tomé nota por acá, perdón. Y yo quiero que tú con mucho gozo y mucha atención te estés deleitando de esta porción bíblica. Aunque sea una exhortación fuerte de nuestro Dios y Padre. ¿Quién no se ha alegrado después de que un padre le eche un buen regaño? Usted llora, pero después usted se sonríe, ¿cierto? Porque su padre, cuando le da ese consejo, usted después se sonríe. Gracias, papá, mi papá tenía razón. ¿Cierto, mis muchachos que están ahí, los pequeños? Papá regaña, pero por amor a sus hijos. Corrige por eso. El escritor ¿verdad? Explica que si seguimos pecando voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad, ya no hay un sacrificio, ya no hay otro sacrificio por ese pecado. Por eso es que anteriormente la carta nos hablaba, ya va, si tú no crees que el sacrificio de Cristo fue una vez perfecto y para siempre, no vayas a creer que el Señor va a bajar otra vez y va a ser crucificado por tu no creer. Es decir, déjame decirte, o sea, eso fue perfecto, una vez y para siempre. No hay sacrificio adicional que pueda hacerse.
No hay ni siquiera otra cabida a tu actitud moral. Porque hay muchos que se vuelven legalistas, ¿no? Yo quiero realmente por mis propios medios, sí, eso no está mal, ojo. Y precisamente esta carta se está escribiendo a un pueblo judío que conoce la ley. Y ellos están a punto, están allí en eso. Está de ese Dios, porque es el Dios mismo que ellos han conocido, que les está hablando esta verdad. Es por el sacrificio de Jesús, suficiente y para siempre. Y por eso que nosotros los verdaderos creyentes tenemos que ser afirmados de saber, escucha, de saber, no tanto sentir. Eso fue uno de los mensajes de la semana pasada, ¿verdad? No tanto sentir, yo siento. Yo quiero que tú sepas, dice el Señor, y confíes en ello para siempre. El conocimiento y el saber tiene que llevarnos a confiar en nuestro Dios. El pecador involuntario, hermano. No, David, eso es para ti. El pecador involuntario peca debido a una forma establecida de pensar. Él tiene una forma de pensar y de actuar también, que no tiene ningún deseo de abandonar ni cambiar. Él es así, pues. Para él no cabe la idea del cambio en ninguna forma. Él tiene la razón. Para él no hay eso es lo que nosotros llamamos un arrepentimiento, pues. Realmente el arrepentimiento, oye, de verdad, para yo ser perfecto, para perfeccionarme a mí mismo, yo tengo que saber que es razonable lo que mi hermano me está diciendo. Debo cambiar mi manera de pensar y por ende mi manera de actuar. Esa persona, otro ejemplo, esa persona tiene ideas preconcebidas. Llámese culturas, religión, un estado de religiosidad. Él está pegado a tradiciones también. Y lo más crítico y triste, ¿verdad? Yo anoté por acá, es que aún estas hayan sido redimensionadas. Es decir, sabe que tú cada época y cada momento tú tienes una forma de cómo tú comportarte, de cómo tú ver las cosas, pues. Por decir algo, yo voy a poner un ejemplo y eso aplica a todos los que hemos crecido bajo normas. Incluso la crianza de los padres en otroras a estos nuevos días se ha basado en los mismos principios, pero de otras maneras son aplicados, ¿no? ¿Ustedes creen que ustedes están tratando y criando a sus hijos de la misma manera en que sus padres los criaron a ustedes? Se ha redimensionado. Porque sí, el padre sabe que tiene que disciplinar a sus hijos. Pero la vara ya no es tan literal. La vara y el cuero, la manguera no es tan literal. Uno, la chancleta, el chancletazo. Entonces es lo que está tratando de decirnos el autor acá. Es lo que el autor nos está tratando de decir. Las leyes. Mira, por ejemplo, en mi vida profesional, para tú dirigir, se llama que tú estudias principios de mando y conducción. Principios de mando y conducción. ¿Tú sabes ahora cómo se llama cuando yo estaba estudiando? Liderazgo. Es lo mismo, principio, pero con otro nombre y adaptándose a nuevos tiempos. Pero el principio es cómo tú puedes dirigir, cómo tú puedes alcanzar metas y objetivos acompañados de un grupo de personas. ¿Eso no es así? Por ejemplo, en alguna oportunidad se llamaban reglamento de castigo disciplinario. ¡Wow! Nosotros nada más escuchar eso, RCD número 6. Para los médicos también deben tener su reglamentación, el juramento hipocrático y todo aquello. Eso debe dar escalofrío.
Eso debe dar temor, un temor santo también, faltar y fallar a esas normas, ¿verdad? Que te hacen, que buscan de que tú tengas un ejercicio sano de tu profesión, ¿verdad que sí? Ahora sabe cómo se llama esa en la carrera militar. Se llama Ley, Reglamento de Disciplina Militar. Bueno, un poquito más flexible, pero busca es que no se relaje la disciplina. Antes en los cuarteles era el palo, el sable. Eso era lo que mandaban en el cuartel, ¿verdad? Literalmente. Y funcionaba. Sí. Hermano, el Señor nos está ayudando a entender, o aprendes o aprendes. Razona. Recordemos que los destinatarios primarios, vamos a decir, de esta carta, son nuestros hermanos cristianos judíos. Son nuestros hermanos cristianos judíos, insisto, conocedores de la ley, conocedores de la Escritura. Ellos estaban sujetos a tradiciones, a una ley ceremonial, a cosas, a creencias. Y el Señor les está redimensionando esto a algo nuevo, mucho mejor. O sea, móntate en esta onda, o sea, en un nuevo pacto. Móntate en esto. Ojo, no te vas a apartar del mandamiento porque la ley es santa y pura. Pero no a través y medio de ella, sino a través por medio de la fe, de mi gracia, de mi favor, pues, de mi gloria. Cuando el Señor le dijo a Moisés, bástate en mi gloria, porque mi poder se perfecciona en él. Te está hablando, ahora te vas a gozar del beneficio de la fe, porque te voy a salvar. Yo voy a estar contigo, mi presencia no te dejará. Y eso es lo que el Señor está redimensionando en este tiempo que nosotros vivimos hoy. Esto es así en vivo y directo, hermano. Eso es a diario el pan nuestro de cada día. Eso es para que nuestros pequeñines vayan creciendo aferrados a esta verdad y no se aparten ni a diestra ni a siniestra, ni a derecha ni a izquierda de esta gran verdad. No solamente ellos estaban bajo estas tradiciones y necesitaban precisamente oxigenarse y redimensionar ese antiguo pacto a un nuevo pacto, a mejores promesas, sino que estaban siendo objeto a persecuciones, estaban siendo presionados, porque mientras que ellos estaban en ese estado de antiguo pacto, todo social, gubernamentalmente funcionaba, estaba funcionando. Pero cuando vino este Jesús que revolucionó todo, cuando vino la verdad a este mundo, el verdadero, el hombre, el Hijo de Dios, que impactó el mundo, las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron. Estaba el mundo sumergido en tinieblas y vino la luz que resplandeció. Y vaya que aquellos que comenzaron a gozar de la luz y no la rechazaron, porque es el mismo principio. Aquellos que se han nacido de la luz gozan del beneficio fielmente de estar con su Señor. Pero aquellos que han rechazado la luz, se mantienen allá, ya sufren condena. Ya para ellos es dictado condena. Entonces no era tampoco muy fácil para ellos, ¿verdad? Porque están sufriendo esa presión. Estaban, como decimos nosotros, en 3 y 2. Entonces, para esas personas que están convencidas acá, convencidas en aquel tiempo, pero no estaban convertidas, estaban así, de saber si afirmar su fe en Cristo, afirmarse allí en la fe, o renunciar. ¿Y sabe qué significaba eso? Esta carta trata eso, darle la espalda a Dios. ¿Y sabe qué nombre tiene eso? Eso era apostatar.
apostatar de su fe. ¿Y tú sabes qué nos dice la Escritura? Que en este tiempo y en un tiempo futuro, eso se va a poner en marcha de manera acelerada. Si esta carta fue escrita para aquel tiempo de forma eficaz, esas personas bajo esa presión, para que ellos precisamente no apostataran, el Señor en las mismas Escrituras nos dice que en el final de estos tiempos, esto se va a poner más terrible. Vamos a tener más presión buscando el enemigo, al que Dios dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Se va a poner intensa para que alguno que esté aquí que no esté bien afirmado, apostate, le dé la espalda a Cristo. Por eso que uno de los fines consiguientes, además de exaltar la gloria de Cristo, uno de los fines consiguientes de esta carta, insisto, son sus grandes advertencias. Y era evitar precisamente la apostasía. Retroceder al tiempo antiguo. Rechazar, negar la verdad de Cristo. Y yo para eso escribí aquí algunos ejemplos. Algunos ejemplos vamos a ver si lo vamos asociando tanto de aquella manera, así como el Espíritu Santo lo inspiró, y también lo podemos asociar en nuestro vivir cristiano, ¿verdad? Porque esta carta, esta escritura también fue para nosotros. Es para nosotros hoy en día. No sé cuántos se están gozando aquí de esta reprensión de nuestro Señor. No sé cuántos de pronto se están llenando, pero de un temor amoroso y santo de nuestro Padre. Mire, los apóstatas, vamos a tratar de darles varias definiciones. ¿Qué es un apóstata? O cómo lo podemos verificar, o cómo nosotros también nos podemos, ojo, mirar en ese espejo. Los apóstatas son aquellos que se acercan a Cristo. Es un ejemplo. Son aquellos que se acercan a Cristo hasta el borde de una fe salvadora. Es decir, que tú puedes ver aquí, hermanos, así. Mira, ellos escuchan y entienden el mensaje del Evangelio, ¿sabes? Ellos habían escuchado y entendido la buena noticia en Cristo Jesús. Pero ellos están al mismo borde, así como están al mismo borde de esa fe salvadora, pero luego pueden rechazar lo que han aprendido. ¿Y sabe qué hacen? Se alejan, simplemente comienzan a alejarse. Y el clásico y la excusa es que no, ese hermanito. Por eso es que anterior a esta reprensión, el Señor dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, y aún más cuando saben que aquellos tiempos se acercan. El Señor habla eficazmente, tanto en tiempos de dificultad como en tiempos futuros. Entonces, esas personas, cuando tú te halles en este momento, tú dices, algo no está muy bien, porque nada es excusa para que yo me esté apartando de la comunión santa del cuerpo del Señor, porque ahí donde Dios sana y trabaja y opera el Espíritu Santo de Dios, haciéndonos entender que debemos atesorar esta gran verdad. El escuchar del camino de Dios, es decir, escuchar de Cristo, conocer de Cristo, considerarse uno de los fieles y luego retroceder, es convertirse en apóstata. Así de sencillo, hermano. O sea, tenemos que ser claros en esto. Estas son personas que quizá incluso hagan una profesión de fe. Por eso es que nosotros no somos muy dados a estar practicando profesiones de fe aquí dirigidas. Ojo, yo no
Yo no señalo, no lo estoy diciendo como para señalar, sino preferimos no ser tan ligeros, sino procuramos asirles de la verdad, esta verdad que nosotros, de la cual nos hemos asido, hemos recibido también, compartirla con las personas. Esta misma verdad es la que convence. El Espíritu de Dios es el que convence a la persona. Nosotros seguiremos siendo instrumentos fieles a esa verdad, al Señor. Pero normalmente, ¿qué pasa con eso? Que se corre en riesgo. La profesión de fe, sí, y cuidado. Pero en lugar de avanzar, ¿qué pasa con eso? Que una profesión de fe así tan ligera, la persona en vez de avanzar, ¿se acuerda que la carta ya nos decía? Porque muchos se han quedado todavía en los viejos rudimentos. ¿Qué nos estaba diciendo? Y ahí también el Señor nos estaba hablando y la gente hace una doctrina como que se están perdiendo la salvación. El Señor le está diciendo, claro, pero la gente se atina nada más de los viejos rudimentos y se quedan allí nada más. Son unos bebés, unos corderitos que necesitan ser alimentados continuamente para que sigan creciendo y sigan avanzando, sigan alcanzando un nivel, una estatura conforme a la imagen del Dios perfecto. Ve que nada es así jalado de los pelos, como la gente a veces quiere hacer las cosas y acelerar los pasos y quiere hacer más que el Espíritu Santo de Dios. Sí, yo no señalo una fe fervorosa, ferviente. Ojo, hermano, no me digan eso. Lo que quiero decirles es que debemos ser vigilantes realmente de que el conocimiento y el saber sea recibido y esa persona comience a atesorarlo y tenga una fe genuina, una fe que sea afirmada, arraigada en sus corazones. Mire, el verdadero apóstata continuará pecando más que nosotros mismos, de forma deliberada, voluntaria y abiertamente. Repito, insisto, esas personas llegan incluso para que tú también nos metamos la idea en sintonía de todo completamente. Esas personas también pueden alcanzar conocimiento, pero hay otra cosa que el Señor nos ha estado ministrando, que no solamente es el conocer y el saber y atesorar, sino la manifestación, la puesta en obra de esos conocimientos. Y eso es lo que va a hablar de nuestra fe. Sí, el fruto, las buenas obras. Es verdad que sí, el Señor así nos ha estado enseñando. Y eso es lo que nos está hablando la carta. Entonces nos está examinando a cada uno de nosotros. Ten cuidado, porque si tú no estás dando buenos frutos, algo está pasando contigo, algo está pasando con tu fe. Si tú te estás amargando de continuo, de hecho, en esa parte donde dice que los que son enemigos de Dios son los que son contradictores, amargos, se amargan, es decir, la verdad les molesta. Le molesta que Dios, un Dios tan santo, esté tratando con gente como tú y yo tan imperfectos, pero está tratando, haciendo una obra perfecta que nos está dando nueva vida en Cristo. Y eso es un proceso, hermano. Eso es un proceso. Pero quiere Dios que entonces no nos deslicemos y vayamos a caer en la apostasía. Líbranos Dios de caer en eso. Entonces ese es más o menos, fíjense, el apóstata puede ser una persona que realmente no conoce, fue ligero en su fe. Ahora conoce, pero ahora esa verdad es enemigo de esa verdad, es decir, no la pone en práctica, no da fruto, no da evidencia.
Mira, se les puede encontrar en la presencia de la luz de Cristo, principalmente aquí en la iglesia, entre el pueblo, alabando y adorando al Señor y cantando. Es más, yo me pasé, hermano, nosotros lo que el Señor nos ha hecho es este llamamiento santo. Pastores, maestros, tú puedes estar trabajando y sirviendo en un ministerio, en una coordinación. Pero vaya que tenemos que humillarnos delante del Señor y verificar todas estas cosas. ¿Cómo es que esa fe, esa grande gracia del Señor vino sobre nuestras vidas? Porque esa fe que vino genuina, esa gracia que vino sobre nuestras vidas, está haciendo algo glorioso en nuestras vidas. Y aunque nosotros nos resistamos y vayamos ahí, pero está haciendo algo glorioso. Entonces nosotros tenemos que estar identificando eso. Bueno, Señor, llévame de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Hazme caminar contigo, Señor. Y precisamente tú ves si esas dificultades, esas cosas que está viviendo en la iglesia, te están haciendo realmente crecer en el conocimiento y la gracia, que es la gloria de Cristo, o te están haciendo ponerte en un corazón amargo. ¿Se acuerdan que esta carta misma nos decía? Aquellos que endurecieron su corazón. De eso es lo que Dios está evitando. Que se ponga amargo nuestro corazón. Miren, ¿saben un ejemplo palpable de esta descripción que yo le acabo de hacer? Judas el Iscariote. ¿O no es así? Ese yo creo que sería un ejemplo perfecto. A David, ese sería un ejemplo perfecto de un apóstata. Él caminó con Jesús de la mano del mejor predicador del mundo. La palabra, el verbo de Dios. Judas Iscariote comía con Jesús. Andaba con sus discípulos. Era del círculo íntimo de Jesús. O sea, yo quiero que nosotros nos estemos revisando seriamente en esto. Porque no es que yo quiero, perdónenme hermano, yo quiero que el autor sagrado quiere que nosotros seamos revisados en estos asuntos. Examinados en estos asuntos. Judas no solo lo abandonó, no solo se alejó de él, le metió una puñalada por la espalda, es decir, lo vendió. Uno se hace un examen rápido de lo que le pudo haber pasado a Judas. Y Judas realmente también socialmente estaba en medio de esa presión, hermano. ¿Y quiénes lo abordaron? ¿Quiénes lo tentaron? Los mismos maestros de la ley, el Sanedrín, las autoridades religiosas le pagaron, lo sobornaron. A Judas no se le hizo tan difícil, apostatar, porque él conocía a esta gente también, ¿o no? Él se vendió al mejor postor, diríamos, fue infiel, habiéndole dado la espalda a la verdad, a Jesús, en pleno conocimiento. ¿Qué hizo Judas? Eligió pecar voluntariamente, deliberadamente, en contra del conocimiento de la verdad que es en Cristo Jesús. Mortal. Eso es un apóstata. Hebreos 10:27. Hebreos 10:27, ¿qué nos dice? Dice que quedamos bajo una
nosotros tenemos que ponernos más que en perspectiva con esto. El Señor nos está diciendo, te voy a dar para que tengas una expectativa, o sea, tengas una idea. Hebreos 27. Alejarse voluntariamente de este sacrificio. No deja otro sacrificio, hermano. No deja otro sacrificio. Solo deja presente el pecado. Ese es el pecado original por la cual la creación de Dios, su creación divina, nosotros, ha fallado. Serle infiel a su Señor. Satanás le dijo a Eva, con que Dios te dijo. Bien sabe Dios. Es decir, el mismo Satán le echó dedo a Dios. Y Eva se compró la mentira, fue seducida. Con que Dios te dijo. Ese es el pecado. Una horrenda expectación de juicio, cuya pena es la muerte eterna. Es para aquellos que apostatan. Deciden montarle cuernos al Señor, pues vamos a decírselo así. Montarle cachos al Señor. Vamos a decírselo en varias formas. A figurárselo, tenemos que figurarnos estas cosas. Es decir, cambiar nuestro Dios por nuestros otros dioses. Otras cosas, otros ídolos. Y no sé, a veces hay muchas cosas que nos apartan de Dios. Hace rato hablamos del dinero. Pero muchas cosas que el tiempo incluso nos aparta de Dios. No hacemos uso adecuado de nuestro tiempo. Y lo usamos más en el trabajo. Entonces, realmente comenzamos a fornicar con nuestro... Bueno, es que es lo que tengo que decirlo así. Con los instrumentos, todo lo que el Señor nos ha dado para que hagamos buen uso. Porque no quiere decir yo no estoy pretendiendo decir que el trabajo sea malo, por Dios. Que nuestros hijos, nuestra familia, nuestros recursos, teléfonos, carros, todo lo que tú quieras imaginarte. Esto es muy triste. Y los apóstatas pasan a ser enemigos. La palabra lo dice, adversarios. Adversarios de la verdad. ¿Y tú sabes cómo lo llama el apóstol Juan en la primera carta? Se vuelven anticristianos. Pasan a la orden del anticristo. Hermano, esto comienza de forma sutil. Yo lo que quiero, no es que quiero yo, ojo, no. Lo que el Señor quiere es que nosotros nos apercibamos de estas cosas. Nos apercibamos en gran manera de estas cosas, porque debemos valorar lo que el Señor nos ha entregado. Dios mío, no he visto la hora. Entonces, nosotros yo creo que hasta aquí vamos a dejar la exhortación y esto lo vamos a en 2 mensajes. Porque esto no se queda aquí. Ojo, esto no se queda aquí. Porque resulta ser, hermanos, que esta gran exhortación está en medio. Tú sabes que antes el Señor nos está mostrando su fidelidad y su gran amor. Pero después que nos da esta exhortación en estos versos del 26 al 31, en el verso 10, capítulo 10, verso 35, el Señor vuelve a hablarnos y decirnos, mi amor, yo sé que tú no eres de eso. Nos trata así como a su novia, mi amor, yo sé que tú no eres de eso, yo sé que tú no vas a hacerme más infiel. Yo sé que tú no vas a adulterar. Yo sé que tú no vas a hacer eso. Tú no eres la que vas a abandonarme, jamás. Es decir, esta porción, la cual el Señor nos ayudó esta mañana,
a que reflexionemos este poquito de cosas. Más adelante, el Señor ahora nos vuelve a decir, tengan ánimo, recobren, ya va, espérate. Quise detenerme a decirle estas cosas porque yo tengo que decirle a ustedes que yo le voy a pagar con un justo juicio a esas personas que se han metido con ustedes. El Señor dice, déjenmelos a mí, a esos que lo hacen caer a ustedes, los hacen pecar, y que de hecho han tenido en poco la sangre de Cristo. Porque déjenme decirle que cuando dice allí, han tenido en poco la sangre del pacto, el Señor dice allí, a esos déjenmelos a mí, a los que se han metido con Jesús, con mi Hijo, y los que se han metido con el Espíritu de verdad, porque dice, y han afrentado al Espíritu de Dios. Déjenmelo a mí, que yo pagaré. ¿Cuánto alaban a ese Dios? Amén. Ese es el Dios que nosotros alabamos. Ese es el Dios que nosotros confiamos. Amén. Ese es el Dios que nosotros bendecimos. Ese es el Dios que nosotros le damos gracias. Gracias, Señor, mi Dios. Gracias, mi Dios, por permitirnos en esta mañana, Señor, reflexionar acerca de esta exhortación grande, tremenda y santa que nos hace a nosotros tu pueblo, Señor, mi Dios. De gozar del beneficio de tu fidelidad, Padre. De tu grande amor, Señor eterno. Así nos has amado con un grande amor poderoso y eterno, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, mi Dios.